Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Aunque con muestras de unidad tras el comité político de ayer lunes, Renovación Nacional marcó tempranamente distancia con el gobierno del presidente José Antonio Kast, instalando críticas públicas a diversas medidas impulsadas por el Ejecutivo, como limitar la gratuidad universitaria por edad, modificar la ley de 40 horas y revisar los feriados irrenunciables. Desde el partido recalcan que su rol será de colaboradores leales, pero advierten que eso no implica respaldar todas las decisiones sin cuestionamientos. Las críticas también han apuntado a problemas de coordinación y comunicación, incluyendo reparos al desempeño de la vocera Mara Cedini, lo que ha obligado al gobierno a reforzar llamados a la unidad y a ordenar el debate interno. Oye, quiero hacerte un apunte, Rey del Facto. Quiero hacerte un apunte, Geraldine González Martínez. Ayer apareció Quirós, ¿cierto? En esta criptocadena nacional, donde invadió, copó la agenda. Anteriormente no hubiera pasado que Mara Cedini hubiera sido la protagonista. Como que la tiene escondida. Eso es bien llamativo. Me da la impresión de que Mara Cedini está medio fuera de la toma de decisiones. Básicamente le informan lo que ocurre. Tiene mucha menos influencia de lo que era su antecesora, Camila Vallejo, en el gobierno. De hecho, sus entrevistas han sido en lugares que podríamos calificar de cómodos, donde no la van a cuestionar mucho. Son Radio Agricultura y El Líbero. Y en ambos ha tenido un desempeño. De hecho, ayer se viralizó mucho esta declaración de el aumento de homicidios va aumentando. Es como... que fue una declaración en El Líbero. ¿La podemos ver? ¿La tenemos la declaración, José? Sí, la podemos encontrar porque se ha vuelto viral el fin de semana en específico. Empezó el viernes. Claro, y efectivamente eso ya no solamente está causando risas, bromas en redes sociales, sino que también está dando muestras de preocupación en el propio sector. Y uno de los que ha salido a criticar el desempeño de Mara Cedini abiertamente fue Diego Chalper, que además de criticar la gratuidad, estos límites que se le quieren poner a la gratuidad en torno a los 30 años, también esbozó, dijo lo dijo de esta forma, dijo que requería mayor vehemencia las vocerías de Mara Cedini. Y ayer hubo consejo de gabinete, lo comentamos acá, muy temprano, a las 8:30 estaban ya todos los ministros reunidos en La Moneda con el presidente Kast, donde el tema fundamental fue evidentemente la situación del MEPCO, el gasolinazo que se iba a anunciar en la noche. Y seguramente hubo un repaso de esta minuta que comentaste en la mañana, Nico, a todos los ministros para que estén todos súper alerta respecto a esta información. La minuta confidencial que terminó en mano de cualquiera. Entre ellos nosotros. Comillas confidencial. Y retaron a Diego Chalper. Pero veamos primero el video de Mara Cedini ayer en El Líbero. Lo que origina la polémica, mira. A ver. El aumento de homicidio ha aumentado sobre un 270% desde el 2018. Esa frase se ha vuelto meme. Claro, el aumento de homicidio y todos la ponen así como cuña, frase para el bronce. Y además dice, el aumento de la gasolina va aumentando también. Han vuelto eso meme. Claro, entonces esa es la situación. En verdad, la verdad, en los primeros 10 días Mara Cedini se ve muy fuera del esquema, del diseño que está fraguándose desde La Moneda, hablando en general. Por ejemplo, ella está como con temas de seguridad, y cuando en verdad todo el gobierno aparentemente debiese estar un poco bien encima del tema gasolina, porque como defender, digamos, la medida por más indefendible que se vea. Y ayer retaron a Diego Chalper en el Consejo de Gabinete, un espacio en donde el propio presidente Kast tomó la palabra y le pidió a Diego Chalper que moderara sus críticas. Esto salió en La Tercera. También filtraciones, hablando de filtraciones. Se les hace se comentó eso, se le pidió más empatía a Diego Chalper. ¿Es mi idea o hizo un llamado a la unidad también, Kast? Sí, dijo que debiesen estar más alineados. Ahí estamos viendo, creo. Sí, esa es la nota que salió ayer por la tarde en La Tercera PM. Pero tiene preocupado porque no quiere... José Antonio Kast, esto lo comentamos alguna vez, la gran estrategia para que el gobierno sobreviva tiene mucho que ver con mantener a la oposición dividida y a ellos unidos. Y evidentemente cuando se le empiezan a arrancar los pollos a José Antonio Kast, hay problemas a la hora de comunicar, por ejemplo, este tipo de medidas en donde en verdad se requiere que estén todos unidos. O sea, vamos a anunciarle a la gente que le vamos a subir la benzina
un 50%, la gente, por ejemplo, si quiere llenar el estanque le va a salir 20, 30, 40 lucas más, dependiendo, digamos, de si ocupa diésel o gasolina. Ayer yo estaba sacando la cuenta, 20 litros, la de diésel 580, 111 lucas. Oh. Es demasiado. No, una locura. Un amigo me mandó una foto en la mañana, que él fue a echar benzina, digamos, a llenar el estanque, y el tipo adelante era una camioneta y ¿Ya? estaba como con 10 bidones. Ah, la foto que mandaste. Sí, la mandé en la mañana, es un amigo de la infancia, digamos. Entonces, muy gracioso el momento, pero no es tan gracioso el hecho de que va a golpear el bolsillo. Entonces, es una cuestión delicada que requería justamente una minuta que lo estuviera todos bien alineados, y eso ya no está ocurriendo ni siquiera con temas de gratuidad. Entonces, es muy probable, a mí me da la impresión de que hay malestar con las medidas Quirós, porque lo enemista con un montón de sectores. Pienso yo, por ejemplo, se ha hablado de los camioneros que también andan medio blanditos con las críticas. Ayer entrevistaron a los dos, Araya En y... televisión con y Daniel sí. Matamala. Sí, estuvieron en todos los canales. Claro. Yo los vi en varios, después los vi en Mega, en TVN, y están bien blanditos con la crítica, casi como aguachándose. Araya lo que más dijo fue como que nos vamos a quedar en la casa sin trabajar. Sí. Y en cambio el otro dijo, no, a nosotros no nos afecta, pero lo que sí va a subir el precio de las cosas. O sea, todo lo que ellos transportan. Y pensemos, por ejemplo, cosas tan simples como la fruta y la verdura, que no crecen en Santiago, crecen fuera de Santiago, Ujú. incluso en sectores como La Calera, en fin, y las traen en camiones para acá. Ujú. Todo eso va a subir. Entonces, los distintos productos se vienen alza importante de acuerdo a lo que anuncian los camioneros. Entonces ellos, claro, ellos van a seguir pagando la benzina que pagan, les va a subir la benzina, pero ellos se lo cargan al producto, se lo cargan a las personas. Entonces, eso está complejo, pero, por ejemplo, se habla poco de, bueno, a los taxistas se supone que les va a llegar un bono, pero ¿qué pasa con los Uber? ¿Cachai? Como que ahí no hay ningún tipo de regalía y se da una suerte de competencia desleal en ese sentido. ¿Qué pasa con los buses interurbanos? Y creo que comentaron hoy día en la radio en la mañana, era uno de los gremios más preocupados con esto. Dice, se habla de hasta 2.000 pesos por tramo. Tramo ni siquiera es como Wow. el trayecto completo, no es como de aquí a Viña, ¿cachai? Pueden incluso establecerlo por kilómetro, entonces Qué carísimo. puede subir mucho esto. Y justo en Semana Santa, ¿sí? Se viene Semana Santa, la gente se va a regiones a ver a sus familias, entonces está bien complejo el panorama en ese sentido. Y eso evidentemente le va a causar malestar a los diputados, a la base social de esos diputados. Muchos de esos diputados, no sé, por ejemplo, pudieron haber contado con gremios de transportistas apoyándolo. Entonces, se viene, yo creo, una situación que para el gobierno no va a ser fácil. Muchos dicen que Quirós tiene los días contados. Hay un punto sobre esto. Volvamos a ver el PDF. El PDF que te prometemos que a los 50 suscriptores lo liberamos. Bájale un poco. 35. No quiero. 35. Solo porque tú lo insistes, quizá 35. Tal vez. Ya ahí está. Ya. Hay que contextualizar un poco porque esto se filtró y está completo. Muestra que está completo para que nadie diga, eso es mula. No, está completo. Yo creo que hay un tema que es que este manual de supervivencia política y control de daños está hecho para esta primera gran crisis del gobierno. No sé si estáis de acuerdo. No, lógico. Y ¿sabéis qué? Yo encuentro que está muy bien hecho. Hay un punto. Tiene varias estrategias. La del escudo doble, como antes contaba, la de guerra y la herencia, el factor externo inevitable, porque dicen de que son víctimas de la geopolítica, no de la gestión. O sea, ellos no tienen responsabilidad sobre esto, se le da la mano, pero al mismo tiempo repiten que el FEP solo tenía 5 millones y la deuda subió 40.000 millones. Con eso preparan el terreno para decir, no es que queramos ayudar, es que el gobierno anterior se lo gastó todo. Y eso es lo que van a instalar. Entonces el objetivo es hacer de esto una obligación aritmética. Ahora, hay un miedo en todo el texto a la pérdida de control. Y en ese sentido, esta lógica, la que más me llama la atención, y no sé si estás de acuerdo, es la de la página 12, donde está esto de el gobierno y la bancada. ¿A qué se refiere con la bancada? La A bancada todo el de resto, diputados y senadores. pero también contempla a los voceros extra lógica parlamentaria, ¿o no? Yo tengo la sensación que sí. Yo creo que igual les llega esto. Sí, no, yo creo que esto se le llega filtró. sin duda y se cuadran en esa línea, pero no sé si hay una instrucción directa. No, bancada es parlamentario. Ahí está la definición. Pero esto, evidentemente, o sea, esto... Y es curioso, ayer, por ejemplo, BioBio publicó...
A mí me generaba mucha sospecha de por qué los títulos estaban así anoche, cuando Sí, nos llegó esta sí, minuta. de ahí dudamos incluso. Y yo dije, no, esto debe ser un documento medio falsete. Pero la verdad es que por la contundencia de los argumentos y lo que se plantea, a mí me da la impresión de que no, que esto está preparado y seguramente eso es una forma de, o algún problema de inscripción, no sé, el Word falló y típico que la persona que lo estaba escribiendo no supo resolverlo y dijo, ya, filo, hay que mandarlo. Oye, yo quiero profundizar haciendo doble clic en que aquí hay una construcción. Acá, en este video hay una construcción de un culpable invisible, donde el gobierno está jugando con una lógica de guerra y herencia. Te dicen, esto es una guerra que nadie pidió, Sí. mencionando el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz. El petróleo pasó de 70 a 110 dólares en 3 semanas. ¿Qué te están diciendo? No nos miren nosotros, miren el mapa mundial. Lo otro es que... Es tirarla para el córner eso igual. Es como, Sí. y quieren salirse de que el gobierno subió la benzina. No quieren esa parte. Claro, y fíjense en la sección errores que no se pueden cometer. Es fascinante el texto del punto de vista análisis del discurso. Está prohibido decir la situación es grave, Sí. porque eso activa el pánico. Nada de nombres propios. Si quieren decir el gobierno anterior, pero no dicen el ministro de Hacienda anterior, ¿cachai? Como que no lo... El no gobierno lo anterior como individualizan. concepto, cualquier Claro. cosa. Le pega a todo. Y tienen un cierre épico que esta palabra juntos con el plan Chile sale adelante en la búsqueda de esperanza como parte social. Oye, Acá, José, hay un apunte que Geraldine hace sobre un archivo que es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con un clip que... No son clips, sino más bien es un compilado de capturas de pantalla de la huella digital del actual presidente Kast, ¿ya? donde menciona sobre todo el periodo de gobernabilidad de Gabriel Boric. Y justamente habla sobre las bencinas. Si podemos verlo, señor director. Sí vi ese video. O sea, no es un video, es un compilado. Alguien lo... Eso. Es un compilado para que veamos las señales que nos deja Kast sobre esto. Sí, que ¿Lo tienen ahí o no? ¿O lo mando? ya lo tienen, en este momento lo están cargando. Ahora, Kast también en un momento se quejó del tema del precio de la benzina frente a la administración anterior. Entonces, todo lo que ha ido sucediendo con respecto a un gran escupo hacia el cielo. Miren, ahí está alguna de las declaraciones. Ahí está. Si hacemos swipe, ahí miren. O sea, si vamos lento para que las vayamos leyendo. Pues el gobierno... Estos son los tweets. Sí, Gabriel Boric te quiere quitar el derecho a usar tu auto. Va a usar el precio de la benzina sin ninguna ayuda y esto fue el 2021. Después si de nuevo haces swipe. A ver, el swipe. Epa. La benzina sube y sube y el gobierno sigue recaudando cifras históricas de impuesto específico. Llegó la hora que el gobierno se meta la mano al bolsillo y vaya en ayuda de los chilenos que usan el auto para vivir y trabajar. No más impuestos al combustible. El video que yo te decía es uno donde se para afuera una Copec. No sé si lo han visto. Sí. Acá se para afuera una Copec diciendo el gobierno acaba de subir y muestra los precios. Es momento de que haga algo. Bien impresentable. ¿Qué archivo? Puesto número 2. Las tensiones en Medio Oriente escalan mientras los países del Golfo, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, endurecen su postura frente a Irán, acercándose gradualmente a una posible participación indirecta en el conflicto. Este giro responde a los ataques que han afectado sus economías y al riesgo de que Teherán consolide su control estratégico sobre el estrecho de Hormuz, clave para el comercio energético global. En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró haber iniciado conversaciones con Irán para poner fin a las hostilidades, aunque el gobierno iraní lo desmintió categóricamente. La incertidumbre sobre estas negociaciones, sumada a la continuidad de ataques entre Irán e Israel, mantienen alerta a los mercados internacionales y abre interrogantes sobre una eventual escalada o desescalada del conflicto. Y para esto, en esta mañana, en Turno AM, tenemos nuevamente y nos acompaña el académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Hola Gilberto, ¿cómo estás? Hola Gilberto, gracias por tu paciencia. ¿Cómo te va? La actualidad está a la orden del día y siguen pasando cosas. Ahora ocurre otra cosa con Donald Trump, así que te recibimos. Muy buenos días. Está la orden del diésel. Así es. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Echaba ya de menos Turno, así que por favor, cuando se pueda, invítenme para que esté con ustedes. Algún día también espero estar nuevamente presencial. Estoy un poquito agobiado de temas ahora, pero se les echa de menos. Oye, Les quiero comentar que desescalada no hay. Esto quiero ser bien claro.
las informaciones que tengo de la madrugada en Chile, la mañana en Medio Oriente, es que al menos 4 ciudades de Irán fueron bombardeadas: Teherán, Karaj, Isfahán y Tabriz. Y hace alrededor de una hora, The New York Times dice que pues Tel Aviv y algunos lugares en Israel también fueron atacados con misiles. Por lo tanto, bien claro es que desescalada no hay. Lo que tenemos es que Irán, o la Guardia Revolucionaria, que realmente está en el poder eh, de Irán, ha bloqueado el estrecho de Hormuz, como todos sabemos y todas saben, desde ya hace una semana. Y eso significó trasladar al lenguaje económico que Donald Trump entiende, lo que trae todo este espiral inflacionario que nos termina también salpicando a nosotros, un país que importa petróleo. Y por lo tanto, la posibilidad de una inflación o un proceso como el del año 73, esa espiral que hubo a propósito del alza del barril de petróleo, se ve como una opción. Y en ese contexto es que el presidente Trump, un poco en el atolladero, ha dicho que hay diálogos, pero quiero ser bien claro, lo que hay son contactos. Hay contactos tanto con Pakistán, como también contactos por otros medios, Oman, por ejemplo, sobre los cuales se está conversando de la situación, pero de eso a llegar a un tipo de diálogo, llámese negociaciones, eso por el momento no se ve. Dice titular ahora en CNN que Irán dejó en visto a Donald Trump, no le respondió los mensajes. Y quería preguntarte por profundizar un poquito en esas comunicaciones, porque al parecer le benefician mucho a Trump, porque justamente cada vez que llama o anuncia que se viene el fin de la guerra o que se está apaciguando la situación, baja el petróleo, pero cuando Irán responde vuelve a subir. Es una cosa de loco el tema de la economía. Pero también quería preguntarte ya que dijiste que no hay desescalada, justo ayer también el Wall Street Journal trae que se van a meter en esta guerra, o al menos lo están evaluando, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, y también lo están viendo otros países del Golfo. ¿Cómo ves esa situación? Es sobre la antigua Alianza Escudo de Cooperación del Golfo Pérsico, que fue la respuesta, algunos de los países que están mencionando, particularmente Arabia Saudí, que fue la respuesta de la región ante la revolución islámica de Irán, un conjunto de países llamados en forma despectiva petromonarquías antes, hoy día regímenes sultanísticos, no sé cómo decirlo, ¿no? Que se pusieron al lado de Occidente, particularmente en lo que fue a partir de la República Islámica de Irán, en el 79-80, 81 se crea esta alianza. Hoy día, desperdigada esta alianza, sin embargo, se ve tocada por una guerra que tiene caracteres también de vulnerar lo que es la infraestructura crítica de petróleo y gas. Estos estados viven en torno a eso. También algunos han desarrollado fuerte el área de turismo y hub de aviación que también se ha visto fuertemente restringida, mermada, y por lo tanto, después de una serie de ataques de Irán, es una posibilidad que ingresen. Pero en la medida en que van ingresando, también Irán puede cumplir su amenaza respecto a descargar misiles o drones sobre su infraestructura crítica. Entonces, todo esto nos lleva a ese escenario catastrófico que de alguna manera comenzó con el bloqueo parcial por parte de Irán del estrecho de Hormuz, aquella garganta donde pasa el 25% del petróleo mundial, ha derivado en una escalada de golpes sobre infraestructura crítica energética que tiene muy complicado tanto la administración Trump, que junto con Israel comenzó esta guerra. Israel, yo diría, está más preocupado por la amenaza existencial que desde el 79 significa Irán, y finalmente nos termina alcanzando todo. Pero eso es una posibilidad. Sin embargo, las monarquías saben que de hacerlo, los emiratos, ¿no? Estos son emires los que están a cargo, saben que de hacerlo, la posibilidad de que se descarguen misiles sobre su infraestructura crítica es tan alta como la que tiene Irán respecto a la amenaza de destruir instalaciones eléctricas o de energía. Y a propósito de los anuncios que hizo ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ¿qué tan importante es el estrecho de Hormuz en el equilibrio geopolítico, economía global?
Es crucial porque, como decía, el 25% aproximado del petróleo del mundo pasa por ahí. Además, lo que es también transporte de gas es licuado, es crucial también, es decir, es una de las arterias por donde pasa el crudo, el petróleo, el gas, para irrigar a todo el sistema económico internacional, eh, que depende de este energético, de estos energéticos. Por lo tanto, es un espacio estratégico que siempre se supo que un bloqueo podía causar una espiral inflacionaria. Lo que ha hecho, hay que decirlo, Irán es un bloqueo no completo, pero muy alto, donde deja pasar más bien a sus aliados, porque por ahí también Irán también saca por ahí su petróleo que va básicamente hacia China y hacia India. Y claramente, por lo tanto, este bloqueo está afectando a las economías occidentales. Por lo tanto, respecto a lo que dice el gobierno, yo creo que hay que destacar. Estamos en esta situación por la dependencia energética, también de Chile, un país importador de petróleo, de lo que es los mercados mundiales. Recordemos que incluso tenemos ya una bencinera saudí en Chile, para Sí, po. decirle a la gente, ¿no? Ya tenemos incluso también petróleo distribuido por una gasolinera saudí. Y en ese sentido es que a mí me parece que es importante responsabilizar más bien esta subida de la bencina a la situación en Medio Oriente que a situaciones anteriores que pueden haber colaborado. Pero esta dislocación es efectivamente producto de Medio Oriente y también nos habla, en mi opinión, la importancia de buscar otras opciones energéticas alternativas, como por ejemplo lo que se ha hecho a nivel de buses en la calle, eléctricos, que me parece una importante manera de paliar lo que ocurre en estos casos. Gilberto, en las últimas horas aparece el tema de Trump y su relación con Irán, para ir cerrando. Y también uno piensa si esta cosa va camino a amainar o aumenta de tensión. ¿Cuál es tu proyección del escenario? Yo me imagino que te estás refiriendo un poco a las relaciones, los vínculos que dicen que Estados Unidos está negociando algún tipo de liderazgo alternativo que sea más colaborador, que sea de gusto de Washington. Esto es un poco, y también entramos a esta situación tan compleja. Uno, porque Israel fue constante respecto a las administraciones de Estados Unidos a menos del 96 bajo Netanyahu. Netanyahu está en el poder hace 30 años, no 30 años completos, sino que 19 con espacios entre medio, con intervalos me refiero. Y claramente, además de esto, entramos a este escenario porque el 3 de enero hubo una operación completamente exitosa en lo militar, no me refiero en lo político, que deja a Estados Unidos con un pie en Venezuela, con una administración que colabora, la de Desi Rodríguez, y a un Estados Unidos optimista y exultante. Y por lo tanto dijo, si decapito la plana mayor militar, política y religiosa de Irán, pues voy a tener algo similar. Eso no ha ocurrido. Mi escenario es que más probable es que el régimen va a sobrevivir. Como ha dicho la jefa de lo que es la inteligencia de Estados Unidos, el régimen de Irán está intacto, tal vez degradado, pero intacto al fin, y por lo tanto una salida por esa vía yo lo veo complejo. Más bien creo que va a haber que salir a través de negociaciones que aseguren, esto se puede lograr, algún tipo de garantía para que Israel se sienta más libre de algún tipo de ataque o vulnerabilidad que le infiera Irán o otro aliado en la región de Irán. Así que el escenario yo lo veo muy complejo. No hay signo de desescalada, apenas un mensaje de Trump que me parece que lo que buscaba era calmar a los mercados mundiales, y más bien lo que veo es una continuación de la escalada abierta ya hace unas semanas, que hacen que estas 3 o 4 días que iba a durar, después 3 o 4 semanas, pues no se van a cumplir. Se parece mucho, ustedes recordarán, a lo que ocurrió en Ucrania cuando Rusia hace un formidable golpe en los primeros días, pero al final no resulta. Algo de eso estamos viendo, y Estados Unidos buscará alguna alternativa, pero sobre la premisa que lo más probable es que el régimen iraní sobreviva. Gilberto Aranda, muchas gracias por contactarte con nosotros. Un abrazo. A ustedes, muy buenos días.
En el puesto número 1, el ministro de Hacienda Jorge Quirós protagonizó un inédito despliegue comunicacional al anunciar en entrevistas simultáneas y en horario prime el fin del subsidio del MEPCO y una histórica alza en el precio de los combustibles. La medida, que implicará incrementos de hasta 370 pesos por litro en bencinas y 580 pesos en diésel, fue presentada como una respuesta inevitable ante la crisis internacional derivada del conflicto y la estrechez fiscal heredada. El anuncio no solo impactó por su contenido económico, sino también por su estrategia comunicacional y tono político. Quirós también defendió la decisión con firmeza, descartando retroceder ante presiones sociales o políticas, mientras el gobierno atribuye responsabilidades a la administración anterior. Y para analizar toda esta estrategia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, estamos en esta mañana también en Turno AM con René Jara, docente del Magíster de Comunicación de la USACH. Bienvenido, ¿cómo estás? Súper contento, muy contento de estar con ustedes. Yo soy un gran fan, así que muy contento de muchas estar aquí. gracias. Yo pensé que estaba contento por el alza. No, todo el mundo hoy día se levantó con una cara terrible, Claro. pensando en los precios, todos los anuncios, la liturgia, el despliegue comunicacional, como ustedes decían. No fue necesariamente contento, pero bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. René, hablemos, antes de entrar al fondo del asunto, 5 entrevistas simultáneas tuvo el ministro, que no era como que él estuviese desplegado al mismo tiempo, sino que eran 5 grabadas y que tenían una hora fijada a las 9 de la noche. A las 9 de la noche partieron todas. Como que Mega parece que se adelantó unos 20 segundos más o menos y ya estaban con la noticia, pero se movieron, no sé, pues pienso yo, CNN se movió muy bien porque había ya tirado antes cuánto era el precio, lo que iba a subir. Entonces estaban todos los medios citando la entrevista con Mónica Rincón, en fin. Pero más allá de eso, ¿qué te parece esta estrategia de anunciar una noticia que afecta a un porcentaje, por no decir el 90% del país, se va a ver afectado por esta noticia? ¿Qué te parece la estrategia comunicacional? Sí, claramente hay un cambio, como te decía, en la liturgia política, en el sentido de que hay una forma de expresarse que si bien no es una cadena nacional, está en el mismo nivel, ¿no es cierto? Todos los medios, de alguna manera, los medios más tradicionales, los medios más mainstream, ¿no es cierto?, se pliegan a este mensaje. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo vi en uno de los canales, no voy a decir cuál porque no quiero darle publicidad, pero No, pues entonces, lo interesante No hay problema. No hay problema, Sí. hay que citar a los Sí. colegas. Perfecto, entonces, bueno, estaba viendo televisión y Ya. lo que me pareció, me impactó, es el tono, ¿no es cierto?, la interlocución que estableció el ministro con la periodista, en este caso Karina Álvarez. Fue un tono que yo diría bastante unilateral, para no decir literalmente arbitrario. Le interrumpió varias veces, eso también me sorprendió. Cuando ella quería hacer preguntas, entonces básicamente era un comunicado. Ya. Y bueno, en Chile tenemos historia, ¿no es cierto?, con el tema de los comunicados y cómo los comunicados de alguna manera y la forma en que la prensa y los medios de comunicación interactúan con ellos tiene un impacto, ¿no es cierto?, sobre el tipo de comunicación que se está llegando y cómo se llega a la ciudadanía. Me Sí. quiero colgar de eso porque paralelamente también vimos a Constanza Santamaría impactada en vivo y dijo, le entendí bien en la entrevista, y ese asombro del periodista, me gustaría preguntarte si multiplica el pánico o más bien a la audiencia ayuda a que el mensaje llegue sin filtros. Lo que pasa es que detrás del discurso del ministro Quirós hay una cierta neutralidad, ¿no es cierto? Una neutralidad que uno podría incluso cuestionar en el fondo, porque él dice, bueno, yo estoy incómodo con esto, no es una situación en la que no me gustaría estar, pero eso es como en el discurso, digamos así, verbal. Yo lo que vi en términos de proxémica, ¿no es cierto?, es que él estaba muy cómodo, o sea, y de alguna manera me imaginé, ¿no es cierto?, la experiencia que puede tener en otras instancias, básicamente en la empresa privada, donde el tema de los recortes y los reajustes es bastante más natural, ¿no es cierto? Entonces me imaginé que, bueno, él estaba jugando ese rol, era un rol que no le gustaba, pero al mismo tiempo formaba parte de su rol. O sea, cuando llega un gerente a una empresa y ve que hay muchos gastos, lo primero que tiene que hacer es recortar de todos lados, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, como que yo creo que la cuestión emocional ahí está un poco neutralizada, pero en el caso de él está muy en el rol. O sea, yo lo he dicho en otros medios de comunicación también. Me parece que es de los ministros que tienen una postura de vocería, ¿no es cierto? Una postura política y una vocería muy potente, muy por superior, por ejemplo, que la misma vocera del gobierno. Hay un punto que es que ayer el mismo ministro Quirós en T13 decía, es una crisis solo comparable a la de los años 70. ¿Hay una estrategia de doblar la apuesta y generar esa sensación? Sí, exactamente. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno escucha lo de ayer, uno dice, bueno, esto es postura de shock. ¿Te das cuenta? Es shock, y es lo último que tenemos como experiencia son básicamente los shocks económicos que hubo durante los 80.
hay un linaje, ¿no es cierto? Hay una tradición que uno podría decir desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la política económica que se reproduce y hay una evocación, si ustedes quieren, en ese momento. Ahí se filtró una minuta, lo hemos estado comentando durante la mañana, la minuta, digamos, del gobierno en términos de discurso, que es bien completa. O sea, de hecho, si uno agarra las entrevistas de Quiroz, ahí la estamos viendo en pantalla, si uno agarra la entrevista a Quiroz, básicamente los dos discursos, los dos argumentos principales, que esto es una situación internacional que nos afecta y el hecho de que hay responsabilidad del gobierno anterior, una suerte de herencia que tiene que cargar el gobierno actual. Los dos están súper instalados y ese va a ser el relato del gobierno y probablemente también de su adherente. Y algo que contiene esta minuta muy en resumen, porque trae todo el detalle, o sea, no tratar este tema con gravedad. No sé si tuvo la oportunidad de ver la minuta, pero lo que quería preguntarle es, ¿le parece que, porque está bien la comparación con los años 70, los años 80, pero era un periodo de dictadura? Ahora hay una oposición, hay alguien que puede levantar voces respecto a esto, es distinto, pero no es lo mismo hacer una doctrina del shock en un escenario donde tienes el poder absoluto, que era lo que ocurría en los años 70-80, a lo que puede ocurrir ahora. Bueno, eso está por verse, porque yo no sé si tenemos una oposición hoy día. Tenemos mucha gente que se opone, pero no sé si hay un discurso o un relato. O sea, yo creo que lo que pasó, ¿no es cierto?, con esta instalación muy rápida y muy repentina del gobierno entrante, ¿no es cierto?, del gobierno del presidente Kast, es que toma por sorpresa a la oposición. La oposición se ve de alguna manera bombardeada por un montón de anuncios. Hay un copamiento de la agenda, evidentemente, desordenado, uno podría decir, bueno, con voladores de luces, pero la oposición no existe. O sea, la oposición no existe un discurso que uno podría decir, bueno, es un discurso de oposición completamente, con un foco. Me parece que es muy débil todavía la idea, ¿no es cierto?, de defender y no retroceder en ciertas políticas, como básicamente sumar y restar, no tienen ninguna estrategia política detrás. Entonces, eh, pasa que este anuncio, me parece a mí, penetra directamente, ¿no es cierto?, en el eje, uno de los ejes del gobierno, uno de los ejes económicos y el otro eje, por supuesto, de seguridad. Y frente a eso no hay realmente hasta ahora una oposición. Ahora, yo prefiero que no existe una oposición todavía, que se esté de alguna manera viendo cómo se va a desarrollar y cómo se va a desplegar este gobierno, porque si la oposición va a ser básicamente criticar a la primera dama porque está sirviendo comida en la moneda, me parece que va a ser básicamente un saludo a la bandera, no va a tener ningún efecto político real. Y lo otro es, vimos también que hay una estrategia del gobierno por neutralizar, justamente en el marco de este anuncio, posibles focos de conflicto con ciertos gremios. Eso, por ejemplo, la semana pasada, el día lunes, se reunió el ministro Quiroz con los camioneros. Entonces, los camioneros salieron bien blanditos ayer en la prensa a decir que en verdad no era el escenario ideal, pero vamos a tener que subir los precios de los alimentos que cargamos. Ese fue básicamente el discurso. Y también está, por ejemplo, hay una medida dirigida directamente a los taxistas. Hay como un desglose, podríamos decir una suerte de letra chica justamente en esta alza de la bencina, que puede morigerar el daño para ciertos gremios. ¿Te parece una estrategia correcta o va a ser más bien insuficiente, como que de todas maneras se van a abrir flancos en ese sentido? O sea, me parece que es interesante porque tu pregunta, él insistió mucho sobre el tema de que no había letras chicas, que hay cosas que no habían con letras chicas. Eso es como para disipar un poco los miedos. Pero lo segundo es que, claro, evidentemente aquí detrás uno podría decir incluso que hay una estrategia de marketing. O sea, hay ciertos públicos, ¿no es cierto?, ciertos targets a los cuales hay que tratar de calmar, porque evidentemente va a producir mucha inestabilidad esta medida. Pero el problema cuando uno hace estrategias de marketing un poco dirigidas a ciertos públicos es que siempre se te queda gente afuera. Entonces uno empieza a pensar, bueno, hay un subsidio para el taxista, pero bueno, la mayor parte de la gente, discúlpenme, en Santiago ocupa Uber. De hecho, muchos de los taxistas también ocupan alguna aplicación. Sí. Y no hay una ayuda directamente para ellos. Entonces, de alguna manera, siempre hay perdedores y ganadores con estas políticas. Estoy pensando en los transportes escolares, ¿no es cierto? Estoy pensando en un montón de gente que queda por fuera de estos subsidios o ayudas y que van a sufrir, evidentemente, con esta alza de la benzina y de la gasolina en general, ¿no es cierto? Del diésel, sobre todo, que es el que más funciona. Entonces, claro, hay una preocupación porque también hay que pensar de que los camioneros, desde el punto de vista histórico, y volvemos a los 70 y los 80 para hacer un poco de historia, bueno, han tenido un rol súper interesante en mucha desestabilización de los gobiernos. Entonces, la derecha sabe perfectamente eso y va a tener mucho cuidado en tratar de no afectarlos. Y al mismo tiempo, lo que está diciendo el gremio de los camioneros es que van a trasladar, ¿no es cierto?, el costo de estas alzas a las personas y las vamos a terminar pagando todos nosotros.
tengo una pregunta. En comunicación política, por supuesto, está el discurso oficial. No sé, primero, ¿te llegó la minuta? ¿La viste? No, ¿El no, PDF? No. Yo Es estaba inter- haciendo clase ayer, así que no. Es interesante. Es interesante. Está bien hecho. Básicamente plantea una dinámica de nosotros no tenemos la culpa. La culpa la tiene entre el gobierno anterior, que es un clásico de las administraciones, y la situación internacional. Lo sitúa en eso. Y, por supuesto, ahí hay una gran duda, que es qué tiene que hacer el gobierno anterior conforme a entender que pueden decir, a mí no me cabe el saco. En ese sentido, ¿debe responder directamente o debe replegarse y dejar que corran solos? Sí, es súper interesante porque yo me acordaba ayer, ¿no es cierto?, viendo esta performance del ministro Quirós, de cuándo fue la última vez que un ministro de Hacienda, en el fondo, daba tan malas noticias o decía de alguna manera hay que apretarse el cinturón, ¿no es cierto? Claro, como en INAT, en los 90. Y el último, claro, justamente es un súper buen ejemplo, y La el crisis último asiática. fue Andrés Velasco. Sí, Todo el resto de los ministros, ¿no es cierto?, de la Para la centroizquierda en suerte. general, siempre eran como que venían con plata y decían, bueno, vamos a distribuir de alguna manera esto. pero permiso, ¿ah? Sí. Velasco no era solo apretarse el cinturón, sino decir, quédense tranquilos. Él le invitaba a la Exactamente. calma. Esa era su estrategia. Sí. No era un Quirós diciendo, se nos prendió fuego, no es culpa de nosotros, tenemos que sacrificarnos. Micrófono. No es tanto Chonstatiano. No, también dijo que no estaba para ser simpático. Sí. No, y eso yo lo dije también, o sea, él sabe que su problema no es ser empático, o sea, él viene a dar mala noticia. Por eso te digo, Entonces- es como el gerente que llega a la empresa, ¿no es cierto? Y dice, bueno, vamos a recortar un 30% del personal. Y uno dice, ok, bueno, gracias. Ya, pero en ese sentido, la oposición hoy tiene que salir a responderle o es caer en una trampa. Porque también hay otro factor. Anoche les contamos, recibimos el PDF, hoy día en la mañana, y anoche debatíamos y decíamos, no estaremos cayendo en un cazabobo donde en realidad estamos viralizando el mensaje que ellos quieren que se instale sin darnos cuenta. Entonces entramos a esa dinámica como estamos haciendo periodismo. Nosotros cuando vimos que el diputado Araya lo publica, dijimos, ok, liberémoslo a que nuestro público sepa que también lo vimos. Porque ya está en todas partes. Estando ya en todas partes, ¿no será que eso querían que estuviera en todas partes? Sin duda, sin duda. O sea, el efecto de ayer era un efecto cadena nacional, ¿te das cuenta? Entonces, lo que sorprende de alguna manera es que, bueno, los canales un poco están obligados a esto. Hay una administración entrante y de alguna manera se sienten obligados a tener que representar, ¿no es cierto?, una noticia que va a ser muy negativa, ¿no es cierto? Es como si nosotros tuviéramos una noticia de un choque muy grande, ¿no es cierto? Y decidiéramos no transmitirlo porque no queremos afectar, ¿no es cierto?, en la moral de las personas. No, tenemos justamente, y hay una responsabilidad. El tema está en que la capacidad de interlocución de los medios tradicionales en general es muy poca. Por eso te evocaba, ¿no es cierto?, la entrevista ayer. O sea, cuando no se pueden hacer contrapreguntas, cuando uno no puede, ¿no es cierto?, a ver el efecto, ¿no es cierto?, que tienen estas medidas. Particularmente me pareció muy sorprendente el debate que tuvieron y el entredicho, ¿no es cierto?, que tuvieron sobre si bajar, ¿no es cierto?, un impuesto significaba recaudar más o no. Yo creo que tanto la periodista, ni el periodista, ni el ministro fueron claros en eso. O sea, cómo rebajando un impuesto se puede recaudar más. Insólito, así como que yo todavía estoy pensando de qué manera se justifica eso. Y lo otro es que evidentemente que la oposición, y yo lo dije recién, ¿no es cierto?, me parece que no es tan inteligente reaccionar todavía porque no existe un despliegue completo de todas las medidas, ¿no es cierto? Y si la oposición de alguna manera quiere construir un relato, que es un relato que ustedes ya lo dijeron, está en la minuta, es como echarle la culpa al empedrado, ¿no es cierto?, y la situación internacional. Todos factores externos que no dependen de nosotros. Pero también es una excusa para no poder avanzar porque se sabe que las expectativas son muy grandes. Y lo que me parece más importante señalar es que en el escenario externo, recién lo comentaba Gilberto Aranda, ¿no es cierto?, con quien estaban conversando, el escenario externo es muy volátil. Y lo que se ve, las últimas señales, que también pueden ser equívocas, es que el conflicto podría quizá disiparse y quizá esto podría durar un mes y se podrían volver a estabilizar los precios del petróleo. Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Yo no soy especialista, no soy economista, Claro. pero de alguna manera es tan volátil ese escenario y está el nivel de inestabilidad al que nos tiene acostumbrados, sobre todo la administración Trump, que podría ser perfectamente de que estemos discutiendo sobre una medida que pensamos que va a durar 6 meses, pero que va a durar poco menos. Bueno, notables explicaciones para poder entender todo esto, Camilo. Sí, no, yo quería preguntarte porque también dio una entrevista el exministro Mario Marcel el fin de semana. Sí, Y su cuña, yo creo que por ahí
No sé si es la cuña que la oposición debiese abanderarse, pero yo siento que ilumina al menos una suerte de camino y todo, y que tiene que ver mucho con su gestión. Y él dice, a nosotros nos pasó algo parecido en la pandemia. Tuvimos un escenario internacional donde el petróleo también subió los $100 el barril, y nosotros no le estábamos echando la culpa al gobernante. Y da una suerte de, por así decirlo, tranquilidad moral de cómo hicieron ellos las... Básicamente con este discurso, nosotros somos diferentes. ¿Te parece que es un discurso adecuado? ¿Te parece que es un discurso que tal vez debiese adoptarse de mejor manera? Pero también se ha visto poco despliegue, pienso yo, de hechas autoridades del gobierno anterior defendiendo su gestión. O sea, por ejemplo, cuando se le cuestionó al ministro Grau en materia económica la plata que había quedado a diciembre, ¿te acuerdas? De esa polémica, el ministro Grau respondió con un tuit. Y no hay un despliegue comunicacional, no hay entrevistas, pese a que evidentemente hay invitaciones a la defensa de esto de distintos medios. Ellos toman una posición también más licenciosa, más de mirarlo con calma. ¿Te parece que es la posición adecuada para hacer eso? ¿O crees mejor que debiese haber una defensa más orquestada por parte de estas ex autoridades? Yo creo que están esperando justamente el despliegue y creo que No. puede ser inteligente, como te decía, hoy día como tenemos la información parcial y todavía no hay un despliegue completo, es muy fácil equivocarse, ¿te das cuenta? Le pasó las primeras semanas a la oposición, ¿no es cierto? Que iban a buscar, ¿no es cierto? Un tema, por ejemplo, el tema de los indultos, pero en realidad por el lado estaban pasando un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces... Ranita eh, de Darwin, otra... que son básicamente cuestiones que hacen mucho sentido en términos del relato y de alguna manera de reforzar, ¿no es cierto?, los prejuicios, los desvíos, los sesgos, ¿no es cierto?, de su propia electorado, ¿no es cierto?, del electorado de derecha, pero al mismo tiempo no son el core, no son el centro, el corazón, ¿no es cierto?, de las políticas que va a implementar este gobierno, me parece a mí. Entonces yo creo que es sensato un poco mirar un poco más de esto, y interesante a propósito de lo que tú decías sobre la declaración de Marcel. Yo creo que por ahí efectivamente hay una pista, en el fondo, que es básicamente construir una especie de ética que distinga, pero una ética que sea sustantiva, que no sea simplemente simbólica, sino que diga básicamente nosotros no solo pensamos diferente, sino que nos vemos diferentes, sino que actuamos diferente. O sea, frente a una situación catastrófica, frente a una situación de emergencia, nosotros no aplicamos política de shock, nosotros aplicamos otro tipo de herramientas para poder distribuir, ¿no es cierto?, ese gasto social que va a haber, evidentemente, y que de alguna manera distingue, ¿no es cierto?, al sector de la socialdemocracia, podría Claro. decir. ¿Qué es lo que Entonces, pasó con España hoy día? Que anunció Sánchez las medidas que van a tomar ellos justamente ante el mismo problema, y son rebaja el impuesto a la luz, rebaja así como que en el fondo beneficios más que... claro. Y gasto estatal para suplir esos beneficios. Claro que si bien eso es así, en el fondo también hay que dar el punto de que es muy inteligente desde el punto de vista que se plantea, ¿no es cierto?, Quirós, el ministro de Hacienda, porque él apela a la ética de la responsabilidad. Yo venía pensando acá un poco cuál es el discurso, cuál es el relato, si lo pudiéramos decir en simple, ¿no es cierto? Bueno, este es como, no sé, el cuento de los 3 cerditos, ¿no es cierto? Los 3 cerditos desobedientes, sin permiso de la mamá, básicamente se gastaron el dinero y ese dinero se lo gastaron y evidentemente fueron irresponsables. Y ahora viene el lobo, que básicamente esta crisis internacional, y el lobo de Yo alguna pensé manera que sopla. En vez del lobo feroz, el lobo Quirós. Bueno, ustedes pueden hacer el reemplazo de lo que quieran en el fondo. Y de alguna manera esto se ve como un papá responsable, te das cuenta, que te dice, bueno, ahora ya tienes que recortar, no puedes gastar tanto, no puedes tomar tanta bebida, recordemos, ¿no es cierto?, la Coca-Cola en la casa de un expresidente. Entonces, estas cosas como que parecen muy razonables a las personas. En el fondo, crisis internacional, bueno, a apretarnos el cinturón. Y soy responsable y tengo que tomar estas decisiones. Hace sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una inteligencia porque ese lugar, que era el lugar propio que tenían los ministros de Hacienda, las ministras de Hacienda, bueno, que todavía no hay, va a tener que de alguna manera ser reconquistado por la socialdemocracia, y esa ética y la responsabilidad, creo que ahí hay un trabajo que hacer todavía. René, me gustaría volver a la frase potente que hizo Jorge Quirós hace una semana sobre que un ministro de Hacienda no está para ser simpático. Y justamente la oposición, como el diputado Soto, ya salió a cuestionar esa frialdad que está manejando comunicacionalmente Quirós. Muy técnico, frío, sin empatía. Y acá me gustaría preguntarte qué pesa más en la opinión pública hoy en día, que sigan culpando al gobierno anterior, o el bolsillo vacío más bien del ciudadano hoy en pie. Ay,
Sí, no sabría cómo responder a eso, Geraldine, porque evidentemente yo creo que hay diferentes tipos de personas en el fondo. Hay personas que, por ejemplo, lo empático, no sé si se dieron cuenta, en la entrevista que yo vi al menos él estaba como sentado, la estética era bien rara, era como que había dos sillones Pero antiguos. era la misma estética de las entrevistas de Milei en Argentina. Un fondo probablemente pelado. Eso era. Sí. Era una biblioteca de fondo, Sí, muebles viejos sí. y las dos personas frente a frente. Era Pero- la estética de Milei o cuando entrevistan a Dorni en La Nación. Yo Bueno. recordé el mileísmo. Bueno, y también está la postura que tenía el ministro, que estaba como un poco replegado hacia atrás, así como un poquito echado. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Se ve muy cómodo. Un poco cansado. Adorni Milei. Si buscan entrevista, mira, entrevista a Milei La Nación. Podríamos hacer el paralelo. Yo creo que probablemente hay algo ahí de evocación, ¿no es cierto? Y me pareció, como les comentaba, me pareció que desde el discurso él decía que no estaba cómodo, pero a mí me pareció que en términos de su posición corporal estaba muy cómodo. No, y la puesta en escena, lo estamos viendo ahora, está pelado. O sea, no tenemos adorno, no tenemos nada. Es una señal de austeridad que me imagino también es parte del relato. Sí, y esta idea de que hay dos personas en el fondo. Claro, es que juega eso. Sí, es básicamente una Hay oficina. dos vasos de agua. Dos vasos de agua, una oficina dentro de la moneda o dentro de la casa de gobierno. En el caso de... Se ve un toque más fastuoso, sí, en la Argentina. Sí, Es como esto- esos bordes dorados. Que Claro, esto es más ordinario. Pero- Más madera, más madera. Sí, sí. Y esos sillones como claros, ¿no es cierto? Que como tratan frente a esto. pero juega eso, en todas las entrevistas juega eso. Pero la posición de la periodista es muy diferente a la posición de él. Él está muy cómodo, pero la periodista está muy como Inclinada, preocupada, sí, ¿no? inclinada, tratando de comunicarse con él, mientras él lo que está haciendo es entregando un mensaje. Y un mensaje que no se puede porque son 7 medidas. Entonces, me pareció curioso, me pareció que hay otra estética y otra proxemia con relación, hay muchos contrastes, ¿no es cierto?, con el gobierno anterior, por supuesto. Forma parte, ¿no es cierto?, del nuevo sello. Me parece que es coherente, ojo, que uno a veces lo critica mucho, pero me parece que es coherente y que de alguna manera marca un cambio entre lo que fue el gobierno anterior y este.